Estudiantil. En el día de hoy me van a acompañar la psicóloga Daniela, compañera de Bienestar Institucional, y algunos coordinadores de los programas, docentes del programa de Derecho. Están los coordinadores de admisiones, de financiera, y también tenemos a la persona encargada de coordinación de prácticas. Bueno, estos talleres se realizan bajo los resultados o las respuestas que ustedes estudiantes dan en la caracterización del 2021-1, y es la que nos brinda esos espacios a ustedes para hacer estos talleres, con el fin de pues, brindarle estas herramientas, esta información. ¿Con qué? Con el fin de que ustedes crezcan como profesionales y como personas. Entonces le vamos a dar el paso, voy a compartir pantalla. Mari, no estás compartiendo todavía. Sí, es que no me está dejando. ¿Listo? Me avisa si logran verlo. Dani, ¿logra ver la pantalla? Sí, dale. Ok. Creo que el internet está molestando en estos momentos, pero... Bueno, el día de ayer se trabajaron unos componentes de la parte de admisiones, de ingreso y la parte financiera. En el día de hoy vamos a trabajar algunos componentes, tales como lo son la parte académica, la parte de sanciones disciplinarias, vamos a trabajar la parte de exclusión por rendimiento académico, grados, estímulos, asistencia a clases y algunas disposiciones financieras, nuevamente. Y de pronto en el día de ayer quedaron faltando, entonces para trabajarlas en el día de hoy. Bueno, vamos a iniciar hoy con el coordinador de financieras, Darwin de la Hoz. Darwin, ¿te encuentras aquí? Sí, claro, María José, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, de una preguntita, Darwin. El día de ayer ya habíamos hablado un poco sobre cuál es el paso del congelamiento de una matrícula, pero hoy vamos a hablar una parte y es sobre reintegro. ¿Me puede de pronto comentar en qué momento uno puede solicitar, cuál es el momento para realizar un reintegro? Bueno, lo primero es aclarar qué significa reintegro, ¿cierto? Nosotros como institución entendemos que reintegro es el estudiante que venía cursando pues, de manera normal sus periodos con cada uno de nosotros. Sin embargo, se le presentó una novedad y digamos que por algún motivo tuvo que suspender sus semestres, ¿cierto? Con esto el estudiante se ausentó durante 2 periodos y debe solicitar, si se ausentó durante 2 periodos, debe solicitar el proceso de reintegro para vincularse nuevamente a la institución. Entonces, ¿en qué momento puede solicitar el estudiante reintegro? En el momento en que el estudiante quiera volver a retomar sus estudios y que tenga un periodo de inactividad de 2 o más periodos consecutivos. Ok. ¿Cuál es? ¿Hola? ¿Hola? Sí, Sí. perfecto, Darwin.
Entonces, ¿cuál sería ese procedimiento para poder realizar el reintegro con la universidad? ¿Cuándo se inicia? ¿Cuál es la fecha final para realizar el reintegro? Bueno, el estudiante puede solicitar reintegro a partir del momento en que se aperturan las matrículas en la institución. En este momento, el procedimiento que tenemos establecido es a través del área de bienestar. El estudiante solicita el reintegro, pues ahorita mismo con toda la novedad de pandemia lo estamos haciendo muy digital, y el estudiante debe solicitarlo al correo de reintegros@coroniamericana.edu.co. Ahí el estudiante coloca sus datos, uno de nuestros psicólogos del área de bienestar se comunica con ellos y deberá presentar cierta documentación para poder darle continuidad al proceso. ¿Qué documentos? Fotocopia del documento de identidad, fotocopia del diploma o acta de grado de bachiller y fotocopia de las pruebas ITFES. Adicional, el estudiante debe cancelar los costos del reintegro que corresponden a 75.964 pesos. Una vez el estudiante cumple con todos estos requisitos, ya pasa al proceso de matrícula financiera, que es donde nosotros generamos la liquidación de su volante de pago, se genera la aplicación de su descuento institucional y adicional, la institución, por el retomar sus estudios con nosotros, por realizar su proceso de reintegro, obtiene un 10% de descuento adicional sobre el valor de su matrícula. Ok, muchísimas gracias, Darwin. Con todo el gusto, María José. Bueno, ahora les tengo un invitado que es el profesor Luis Fernando Romero. Profe, se encuentra en estos momentos con nosotros. Sí, hola, buenas tardes, María José, muchas gracias. Un saludo especial a los estudiantes, a los compañeros de admisiones y bueno, en general a las compañeras psicólogas de bienestar institucional y mis compañeros del programa de Derecho también. Bueno, profe, hay una parte del reglamento estudiantil que habla sobre las asistencias a clases y esto es un tema que bastante nos comentan los chicos y es en qué caso se considera una pérdida de una asignatura por inasistencia. Ok, ok, María José. Bueno, el reglamento estudiantil, sí, en su artículo 83 establece, digamos que los porcentajes de asistencia que deben cumplir los estudiantes como mínimo. Es decir, en el artículo 83 nos establece que los estudiantes deben cumplir por lo menos el 80% de las clases presenciales. Eso quiere significar o trae como consecuencia que el estudiante que incurra en una inasistencia del 20% pierde automáticamente los cursos o las asignaturas. ¿Cómo así que automáticamente? Nuestro sistema SINU, sí, que es nuestro sistema académico donde se registran no solamente las notas, sino también donde se hace control de asistencia, está parametrizado. De tal suerte que cuando, dependiendo el número de horas que tenga la clase, ¿sí? Son 16 sesiones de clases en un periodo, y pues eso le deducimos el 80%, el sistema está parametrizado dependiendo si la asignatura tiene 2 o 3 horas de clase. Llegado al 20%, inmediatamente el sistema bloquea al estudiante. Es decir, sale un aviso donde indica que el estudiante reprueba por inasistencia y borra todas sus notas y le reporta la asignatura inmediatamente en cero. Entonces, por eso se hace alusión a esa automatización que aplica inmediatamente el sistema SINU. Dicho sea de paso, es importante destacar que, bueno, los programas nuestros, si hablamos de los presenciales, deber de nosotros los profesores realizar el control de asistencia, porque ese es el deber ser. El estudiante tiene que cumplir con la presencialidad. Independientemente ahora que estamos en presencialidad remota, los estudiantes tienen que conectarse, ¿sí? Porque digamos que si no se le aplica, pues inmediatamente, pues automáticamente se le aplica esa sanción por no precisamente conectarse al menos el 80% de sus clases. Ok, profe. ¿Y cuál es ese procedimiento para ser eximido pues, de esas pérdidas de inasistencia? Ok, bueno, muy Sí. bien. El mismo artículo 83 establece en su parágrafo 1, digamos que las inasistencias justificadas.
Inasistencias justificadas pueden obedecer por la muerte de un familiar, pues más o menos como hasta el tercer grado de hasta el segundo grado de consanguinidad, debe aportar el respectivo certificado de función. Un estudiante que tenga una incapacidad médica, un estudiante que tenga una situación programada de viaje por, digamos que una comisión laboral, haya una certificación del empleador donde indique que el estudiante debe trasladarse a otra ciudad a cumplir unas labores propias de su trabajo, y en ese caso la inasistencia que corresponda a ese día pues no debe ser tomada como tal, es decir, se justifica y por lo tanto no le va a marcar en ese 20% al que no debe llegar. Esta comunicación el estudiante debe remitirla, el mismo reglamento establece en medio físico, bueno, ahora o virtual, al profesor de la asignatura, porque el profesor es el que controla la asistencia dentro de un término no superior a 5 días hábiles siguientes a la fecha de la ausencia. Es decir, el estudiante tiene dentro de ese lapso la oportunidad para presentar la justificación de su inasistencia. Ok, profe, muchísimas gracias. Ok, para servirte, muchas gracias a ustedes. No se vaya, porque Oh, después continuamos con otra ok, partecita listo, del reglamento que queremos compartir con ustedes. Bueno, perfecto. ahora quiero compartirles este espacio con el coordinador de prácticas, que es el señor Julio Mendoza. Profe, ¿se encuentra aquí? Doctor. Hola María José, buenas tardes. Hola, ¿cómo ha estado? Bien, aquí escuchando a nuestros compañeros. Muy Ok, interesante el espacio. me alegro mucho. Bueno, muchos de los estudiantes, y lo repito porque es que en realidad a veces nos llegan preguntas desde a bienestar en los correos, mira, ¿cómo hago yo para hacer el proceso de mis prácticas? ¿Dónde me tengo que dirigir? ¿Quién es la persona encargada? Y entre esto tenemos que el reglamento toca también esta parte sobre las prácticas, tiene algunos artículos. Y entre ellos se encuentra cómo es el procedimiento para realizar las prácticas empresariales en la institución, teniendo en cuenta los ciclos propedéuticos. Ok, María José. Bueno, para todos, buenas tardes. Mi nombre es Julio Mendoza. Digamos, soy el nuevo director de prácticas profesionales. Estoy nuevo apenas en la institución, eh, pero bueno, hay muchas cosas que estamos trabajando desde la dirección en aras de volver más eficientes los procesos correspondientes a las prácticas de nuestros estudiantes indistintamente el ciclo que esté cursando el joven o la niña, pues la idea es que estos procesos respondan de manera rápida, clara, transparente y den respuesta a las necesidades, obviamente, que se den por parte del sector empresarial. Desde la dirección, digamos que los estudiantes, desde los diferentes ciclos, como sabemos, tienen esta característica de que no solamente son estudiantes, sino también egresados, pero indistintamente del ciclo, finalizando su ciclo de formación académica correspondiente al ciclo técnico, tecnológico, profesional, tienen que cursar las prácticas pertinentes al ciclo y el proceso es que ellos, digamos, tienen que eh, relacionar o presentar la solicitud ante la dirección y la dirección de práctica profesional gestionar la práctica del estudiante. Desde la corporación se están manejando varios tipos de modalidad de práctica profesional donde el estudiante puede optar o tomar la decisión de elegir una práctica para desarrollar o poder colocar en, digamos, a disposición de la entidad, sea pública o privada, todo ese conocimiento y toda esa habilidad que ha adquirido durante su proceso de formación. Tenemos prácticas de profesionales a nivel organizacional, que son las que se realizan en empresas del sector público o privada, y donde el estudiante desempeña una labor específica que le permite a él aplicar los resultados y aprendizajes de acuerdo a sus competencias. Tenemos una práctica también de emprendimiento, que esa es una práctica que nos apoyamos con el Centro de Emprendimiento de la corporación, y es una práctica profesional que básicamente se dedica a la creación o al fortalecimiento de una empresa propia o familiar
y desde el Centro de Emprendimiento le brindamos todo el apoyo en materia de acompañamiento, de asesoría, en aras de que esa idea de negocio o ese emprendimiento familiar pues tenga sostenibilidad en el tiempo y le permita al estudiante poder, digamos, proyectarse como emprendedor en esta sociedad. Tenemos una práctica social, que es una práctica reciente, pues, prácticamente, creo que es la redundancia nueva, que estamos trabajando con la Dirección de Proyección Social, donde básicamente ahí lo que buscamos es que vincular a estudiantes a proyectos de impacto social o ambiental, y estos proyectos pueden estar liderados por organizaciones aliadas a la corporación, o bien pueden ser, digamos, algún tipo de organización no gubernamental podamos vincular a nuestros estudiantes a través de proyectos sociales o comunitarios. Tenemos una práctica investigativa, que es una práctica que básicamente se enfoca a vincular a estudiantes a grupos de investigación de la institución o de entidades aliadas a la institución, y que puede ser aplicable también a estudiantes que hagan parte de semilleros de investigación institucional. Es una práctica que estamos promoviendo con mucha fuerza desde la Vicerrectoría de Extensión, y donde esperamos, digamos, este año tener ya un poco más de presencia de estudiantes en estos procesos. Una práctica internacional que, digamos, básicamente es la de intercambio, es la de vincular a una empresa, universidad u organización extranjera o también colombiana a estudiantes, a nuestros estudiantes, para que desarrollen, digamos, sus prácticas cumpliendo funciones específicas, y que también sea una oportunidad, ¿por qué no?, para que puedan fortalecer una segunda lengua extranjera o puedan realizar cursos o pasantías para fortalecer su proceso de aprendizaje. Bueno, esas son como las modalidades, María José. Nosotros estamos, y tenemos una práctica validada, perdón, se me pasaba, una práctica validada que, digamos, es la que alberga a los estudiantes que ya tienen, digamos, un empleo, y que simplemente validan esa experiencia laboral, pero para eso hay que cumplir ciertos procesos a nivel de documentación, y también se tienen que cumplir un proyecto, tiene que desarrollar un proyecto el estudiante para validar esa práctica. O sea, son distintas modalidades en donde el estudiante puede elegir la que más esté acorde a su experticia, a su interés, a sus habilidades, y desde la corporación pues promover ese interés y apoyar a nuestros estudiantes para que puedan de alguna u otra forma experimentar ese vínculo con el mercado laboral, sea público o sea privado. Entonces, básicamente ese es el proceso. Hay documentación interna que se tiene que cumplir por parte de los chicos, como una fotocopia de la cédula, diligenciar una hoja de vida. Esos vienen siendo los requisitos, o sea, más bien, ¿cuáles serían esos requisitos para ellos acceder a la práctica? Ellos tienen, digamos, las modalidades están, ellos las eligen, pero en el momento en que una empresa, por ejemplo, nos solicita a unos estudiantes, nosotros lo que hacemos es contactar a la empresa, identificar el perfil que ellos están buscando, un perfil donde se especifiquen las funciones, las competencias y las habilidades. Nosotros internamente, con los listados ya de los estudiantes que están, digamos, que tenemos para prácticas, ubicamos con los coordinadores de práctica de acuerdo al perfil a estos estudiantes, y le enviamos unas hojas de vida a las empresas y ellos seleccionan. Pero estos estudiantes tienen que entregar una documentación como fotocopia de la cédula, registrar su hoja de vida en el Servicio Público de Empleo, con el formato digamos, de la entidad del SENA, que bajo ese formato se le envía a las empresas, y posteriormente, dado el caso de que la empresa seleccione, este servidor envía una carta de presentación de los o del estudiante, independientemente del ciclo, donde lo presento como apto para realizar las prácticas. Seguidamente, pues el muchacho se vincula, y la corporación pues inicia un proceso de seguimiento a esas prácticas. Realizamos visitas, 2 visitas al estudiante, y nos apoyamos mucho también con la retroalimentación que nos brinde la empresa
internamente sobre el proceso desempeñado del mismo. Entonces, estamos tratando de fortalecer esos procesos de cara a que nuestros estudiantes puedan proyectarse como un valor agregado a las empresas y que sean vistos como tal. Eso permitiría que, digamos, se incrementen las posibilidades de que las empresas puedan considerarlos una vez finalicen sus prácticas como parte de sus equipos o como parte de su capital humano. Ese es el reto y bueno, eso es lo que estamos trabajando desde práctica, María José. Me disculpo si me extendí un poco. No, 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 no. La información, eso es lo más importante de estos espacios porque queremos que el estudiante comprenda la importancia de lo que trata el reglamento estudiantil y que conozca a fondo cada uno de los artículos. Es muy bonito, de pronto, lastimosamente me he dado cuenta que ninguno ha puesto a la cámara para que de pronto los logren reconocer al momento que están dando la información, digan y los identifiquen. Pero que es muy buena esta información para los chicos, porque más adelante van a aclarar sus dudas, que si se extienden un poquito cada uno de las personas que van a participar en este taller, no se sientan mal. La verdad es que esto es para que ellos Sí, aprendan y conozcan del reglamento estudiantil. eh, Yeah. eso es importante lo que acabas de decir y ya he tenido, digamos, algunos docentes me han invitado 3 o 4 espacios donde he escuchado a los estudiantes porque hay esa sensación, como tú lo manifiestas, que a veces no toda la información está en conocimiento y es necesario que estos espacios se generen para que toda la información sea asimilada, sea apropiada por los estudiantes y ellos puedan conocer los canales a seguir para poder, digamos, iniciar sus procesos de prácticas. Muchas veces los canales se cortan, no se dirigen los correos a las personas indicadas y eso permite que se puedan perder posibilidades de vincular a un estudiante a una empresa. Por eso es que estamos tratando de volver más eficientes los procesos y los tiempos de respuestas sean mínimos para poder que los estudiantes, obviamente, y también con la responsabilidad que ellos tienen, porque no toda la responsabilidad de la dirección, ellos también tienen responsabilidades como estudiantes, se puedan minimizar los tiempos de vinculación de los estudiantes a las empresas. Son muchas cosas que estamos trabajando, pero básicamente es eso. Yo agradezco la invitación y bueno, cualquier duda, este servidor está a su plena disposición para lo que ustedes crean pertinente y conveniente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Doctor, disculpa, Claro. compañera, tenemos otra pregunta que nos hacen mucho los estudiantes acerca de la homologación de las prácticas, como usted lo mencionó anteriormente. ¿Cuál sería ese procedimiento para la homologación de prácticas? Sí, yo por ahí ya tuve un caso, si te refieres, por ejemplo, a chicos que vienen del SENA, yo tuve un caso de una niña que vino del SENA, homologación del SENA. No tuve, digamos, no desarrollé el tema o no tomé el tema desde el principio. Yo entré y a la semana lo tuve porque la novedad fue que por ser homologación ya tenía un contrato de aprendizaje en la plataforma y había que dar de baja ese contrato para generar un segundo contrato de aprendizaje porque ya pasaba al nivel tecnológico. Ella había homologado su ciclo técnico del SENA y en ese sentido, cuando hay este tipo de convenios, lo que hay que mirar es que, digamos, por ejemplo, con el SENA, el programa o el ciclo académico corresponda o esté dentro de los programas que están dentro del convenio. Hay que hacer ese tipo de verificaciones y una vez se realice ese tipo de verificaciones, proceder con digamos, continuar con el proceso. No tengo mucho más conocimiento al respecto y te pido disculpas, pero sí me llevo la anotación. Pero, digamos, en cuanto al tema homologación, es muy importante que cuando se incluya en ese proceso de homologación el tema de prácticas, porque eso permitiría al estudiante, digamos, tener la tranquilidad que por parte de la universidad, si estas prácticas que ya él o ella había desarrollado en su ciclo anterior en otra entidad, fueron homologadas por la empresa. Tengo otro caso con una niña que estamos tratando de darle respuesta esta semana porque la niña vino creo que de System Center, había hecho sus prácticas a nivel tecnológico en una empresa, pero hizo homologación,
Y bueno, el tema es que en la homologación no se validaron las prácticas y ella obviamente sí presentó su documentación, presentó certificados, etcétera, etcétera, y pues ahora tiene otra oportunidad, pero ya para el nivel tecnológico. Entonces, esas situaciones creo que le tenemos lupa a esos casos porque, como le decía en esa reunión que tuve, este tipo de situaciones hay que brindarle al estudiante la información de manera clara, transparente, para que él o ella no vaya a tener, digamos, malos entendidos sobre los procesos y el proceso no circunda o no se complete como debe ser y se presenten situaciones como esta que no sabe o no se sabe si si la práctica fue homologada. Lo que yo recomiendo es que se lleve esto al reglamento, se lleven esto a todo el tema institucional, se cumplan con los procesos y se le brinde al estudiante toda la información de manera clara y transparente para que no se preste para malos entendidos. No sé si respondí a tu interrogante, es lo que más o menos en temas de homologación estamos mirando hasta ahora. Yo apenas tengo un mes en el cargo, pero ahí vamos avanzando, María Perfecto, José. perfecto, Julio, muchísimas gracias. Bueno, entrando nuevamente en el área académica, queremos llamar nuevamente al profesor Luis Fernando. Profe. Profe. Hola, Majo, ¿cómo va? Bien, bien. Cuéntame, Majo. Bueno, entonces, ya hablamos ahorita sobre sobre las inasistencias. Ahora vamos Ok, a hablar sobre las evaluaciones académicas. ok. Entonces, me gustaría que primeramente nos describa cómo se distribuye una nota cognitiva y una nota de la nota formativa. Listo. Bueno, entonces, nuevamente buenas tardes. Para responder la pregunta que nos hace pues, nuestra amiga María José, bueno, todos sabemos que digamos que nuestros cursos se desarrollan a través de periodos académicos y que los periodos académicos para efectos de las evaluaciones se dividen en tres, ¿sí? Primer corte, segundo corte y corte final o tercer corte. Entonces cada Oh, uno de esos cortes tienen dos componentes, ¿sí? Todos tienen dos componentes, un componente formativo y un componente cognitivo. El componente cognitivo, sí, que es la evaluación, que es el parcial que nos realizan a nosotros, que evalúa el saber como lo declara nuestro modelo pedagógico, tiene un valor en el primer y segundo corte del 21% y en el tercer corte del 28%. Es decir, es como el 70% de la nota. Y el otro componente que se aplica también a estos cortes mencionados es el formativo, que equivale en el primero y en el segundo al 9% y en el tercero al 12%. ¿Qué se evalúa en el formativo? Pues en el formativo el reglamento establece que la nota formativa que evalúa el ser y también el saber hacer, se evalúa a través de talleres, a través de quizzes, a través de trabajos, a través de foros, a través de debates, eh, a través de procesos de investigación. Entonces ese componente no es cognoscitivo propiamente, sino formativo. De tal suerte que nosotros nuestras 6 notas o las 6 notas que les aparecen a los estudiantes en el sistema académico SINU, pues responden precisamente a estos dos componentes y en esos porcentajes que reiteramos en el primero y en el segundo, es 21 y 9, 21 cognitivo, 9 formativo y en el último 28 cognitivo y 12% formativo. ok. Marilea, una otra preguntita, y es, ¿en qué situaciones un estudiante puede realizar un reclamo en cuanto a su evaluación? Hay chicos que dicen, no, es que yo siento que esta nota no me corresponde, yo siento que de pronto saqué más nota. Perfecto, bueno, esa situación está contemplada en el artículo 94 también del reglamento, que establece que todo estudiante, es decir, cualquiera de los estudiantes que considere que la calificación que se le asignó, pues lógicamente motivada, debe haber una razón que voce el estudiante para considerar que la asignación de la nota pues no corresponde pues a lo que él considera que debe obtener. Por lo cual, este establece un procedimiento que tiene un conducto regular.
es agotarlo primero con el profesor. Entonces, una vez el estudiante tenga noticia de la nota que considera que no es la correcta, que no es la adecuada, pues entonces le hace directamente el reclamo al profesor titular del curso. Esto tiene un término de 3 días hábiles, es decir, una vez el estudiante se entere de la noticia, tiene 3 días hábiles para solicitarle al profesor para hacerle el reclamo respetuoso, motivado, con argumentos, ¿sí?, objetivos al docente, aunque el reglamento no exige que sea motivado, pero digamos que la prosperidad también depende de esa motivación. Entonces el profesor a su vez cuenta con 3 días hábiles también para responderle ese reclamo, y pues vencido eso le informará al estudiante pues la respuesta frente al reclamo. Si el estudiante considera o no está satisfecho con la solución que le planteó el profesor a ese reclamo, o la respuesta más bien, puede solicitar la designación de un segundo calificador. Allí sí tiene que elevarlo por escrito, dirigido al decano de la facultad, y debe hacerlo entre los 3 días hábiles siguientes al momento en que se enteró de la respuesta del profesor. Debe solicitarlo por escrito, bueno, por correo electrónico al decano, y el decano pues entonces, si encuentra que la solicitud es fundada, ¿sí?, una vez hecha la revisión, si hay motivos, digamos que para darle procedencia, normalmente se le da, porque digamos que lo que se trata es de ser muy receptivo frente a, pues, a las inconformidades que pueda tener un estudiante. Entonces se procede el decano a designar un segundo evaluador. Y pues en este caso lo que decida ese segundo evaluador ya será, digamos que, la decisión definitiva en torno a ese reclamo. Y pues lógicamente el profesor, el segundo evaluador puede hacer la modificación integral de la primera nota con, digamos que, un condicionante, no puede ser inferior a la que el profesor asignó inicialmente. Es decir, si la modifica siempre debe ser, digamos que, en beneficio del estudiante para aumentarla, pero si el segundo calificador encuentra que es menos, pues no lo puede hacer. Es decir, se mantiene la primera. Ahí es modificable siempre y cuando no signifique una disminución. Oh, Perfecto, perfecto, profe. Bueno, ¿y en qué consiste esa evaluación supletoria o diferido, profe? Bueno, los supletorios o diferidos están también dispuestos en el reglamento. Son situaciones que se pueden presentar dentro de los procesos académicos. Son pues situaciones normales, y que pues procede el diferido o el supletorio. Eh, el reglamento habla de evaluaciones supletorias y pues estas de algún modo deben ser autorizadas directamente por el decano o la decana, o por el director o directora del programa, previo pago del valor correspondiente por parte del estudiante. Ahorita estamos en una situación en la cual hay cierta flexibilidad en torno a eso. Como estamos en presencialidad remota, pues ahorita mismo están los estudiantes exonerados del pago de los diferidos, pero pronto, confiando en Dios, estaremos nuevamente en nuestra anterior normalidad, y pues nuevamente se reactivarán estos pagos como venía sucediendo antes de marzo del año 2020. Entonces, en ese sentido, el estudiante debe, si no presenta la evaluación en la fecha que el profesor asignó para ello, el estudiante debe solicitar a la decanatura o a la dirección del programa la realización del diferido, y previo pago, pues el decano o director en su caso, autorizará pues esa evaluación supletoria, eso sí, teniendo en cuenta las fechas que están en el calendario académico. El calendario establece cuáles son precisamente los periodos de tiempo que tienen los estudiantes para solicitar esos supletorios. Si el Ok, est- ok. ok, Profe, ¿y cuál sería esa diferencia entre una habilitación y una validación? ¿Y en qué momento un estudiante podría solicitarla? Ok, perfecto. Bueno, las habilitaciones están dispuestas en el artículo 104. Digamos que una último chance que tiene el estudiante una vez curse eso, es decir, las habilitaciones proceden única y exclusivamente cuando el estudiante, habiéndose desarrollado el curso, es decir, las 6 notas, obtuvo una nota definitiva, digamos que inferior a 3, que es la nota aprobatoria. Entonces, si el estudiante no alcanza el 3 en la nota definitiva, que es producto precisamente de la sumatoria de esas 6 notas que obtuvo dentro del curso, tiene la oportunidad de habilitar, siempre y cuando
la nota definitiva no haya sido inferior a 12. Es decir, los estudiantes que pueden habilitar es porque obtuvieron una nota definitiva en un rango de 2.0 a 2.9. Por lo cual, los estudiantes que obtengan menos de 2.0 no tienen la opción de habilitar y queda perdida la asignatura. Es decir, la habilitación es como una posibilidad que tiene el estudiante de aprobar como ya un todo y nada, porque de hacer una evaluación, en eso consiste la habilitación, debe pagar los costos para ello dentro del periodo que establece también el calendario académico y pues si la aprueba, es decir, si obtiene una nota de 3.0 en adelante, pues aprueba la habilitación y esa es la nota definitiva que le va a quedar. La nota de la habilitación no se computa con la nota que pudiera el estudiante haber obtenido en el desarrollo ordinario del curso. Las validaciones son una forma de que los estudiantes adelanten, ¿sí?, sus materias. Las validaciones están hechas para que el estudiante que considere que se preparó para una asignatura que no tenga contenido práctico, es decir, las validaciones solamente proceden para asignaturas que sean solo teóricas. Por ejemplo, investigación es práctica, consultorio jurídico es práctico. Toda asignatura que tenga componentes prácticos de acuerdo a lo que señale el sílabo no puede ser validable. Es decir, la validación se hace normalmente en el inicio de los periodos para que el estudiante no tenga que cursar la materia, pero debe, vuelvo y repito, tener una suficiencia, ¿sí?, es decir, un conocimiento para precisamente hacer ese examen de validación. Debe elevar la solicitud. En este caso se la dirige al decano pues, de la facultad o al director del programa y pues el decano la somete a consideración del consejo de facultad dentro de las fechas previstas en el calendario académico y pues concede autorizado la validación, el estudiante se somete a un examen que comprende todo el contenido del curso. Vuelvo y repito, con la limitación de que no tenga contenidos prácticos. Si el estudiante obtiene una calificación de 3.3 como mínimo, pues entonces no tiene que cursar la materia. Si reprueba la validación, no puede, digamos, que hacer otra validación sobre el mismo examen, sobre la misma asignatura, sino que obligatoriamente debe cursarla y pues adicionalmente a eso las validaciones tienen un costo importante porque tienen el mismo valor de los créditos académicos correspondientes para la asignatura, dependiendo si tiene uno, dos o tres créditos. Entonces las validaciones son como evaluaciones de suficiencia para que el estudiante avance en su proceso cuando se prepara para una materia previamente, porque vuelvo y repito, es un examen que comprende todo el contenido curricular de una asignatura en específico que no tenga contenido práctico. Se solicita al inicio del periodo académico respectivo. Las habilitaciones son para el final, para aquellos que no alcanzaron una nota definitiva aprobatoria. Ok, perfecto. Profe, también tenemos entendido que hay un proceso muy importante como lo es el excluido. ¿En qué consiste ese proceso? Bueno, perfecto. El excluido, digamos que es una situación, digamos que un poquito compleja para aquellos estudiantes que reprueban por tercera vez la misma asignatura. ¿Sí? Un estudiante que reprueba por tercera vez la misma asignatura queda inmediatamente excluido, es decir, queda como en un periodo de espera. No puede cursar asignaturas en el periodo siguiente, ¿sí? Es como para que el estudiante en ese periodo únicamente curse la asignatura que no ha podido aprobar, que en este caso ya sería la cuarta vez que la cursa. Entonces, pues es como una sanción académica que busca precisamente pues tratar de que el estudiante normalice su situación académica y pues a veces ello obedece a situaciones que no necesariamente obedecen al rendimiento académico del estudiante, pero que a veces por descuido no retiran las asignaturas. Si un estudiante no ha asistido a un curso por distintas situaciones, lo que se le haya presentado, no retira la asignatura, ¿qué pasa? Le aparece reprobada. ¿Sí? No hizo los exámenes, no hizo nada, pues le queda en cero o no los presentó todos, le queda en cero. Vuelve y la matricula y también digamos que pasa lo mismo. La tercera vez que lo matricula, pues si la reprueba, queda en situación de exclusión. Entonces en eso consiste ese estado académico de excluido.
profe, me gustaría que de pronto me dijera en qué momento se aplican las medidas correctivas y cuándo es una sanción grave. Bueno, digamos que las medidas correctivas, bueno, ya eso tiene que ver un poco más con el estatuto disciplinario, o sea, con el reglamento, que pues tiene un componente también enfocado hacia precisamente esas faltas que el estudiante puede cometer durante su vínculo con la institución, durante pues su formación académica, y en ese sentido pues el reglamento también establece unas faltas como pues lógicamente en virtud del principio de legalidad. El reglamento nos establece, digamos, que qué actuaciones, qué conducta no puede incurrir el estudiante, y si llegado a ello, es decir, si el estudiante llegara a incurrir eso, pues se aplican unas sanciones que pueden incluso, si constituye falta grave, puede, digamos, que conllevar a que el estudiante sea expulsado de la institución. Pues lógicamente eso no, digamos que no son sanciones que se apliquen de alguna manera de forma automática. Todas deben precisamente hacerse. Pues el reglamento habla de varios tipos de sanciones. Nos habla de amonestación, nos habla de suspensión, nos habla de matrícula condicional, y pues lógicamente también nos habla de cancelación de matrícula. Brevemente vamos a explicar en qué consiste cada una de ellas. Entonces la amonestación Ok. Profe, consiste... le Ok, comento algo, que ajá, también tengo un invitado que también va a estar al perfecto, lado suyo, que va a hablar sobre esa perfecto. disciplina. ¿Bien? Más bien, perfecto. Entonces, bueno, listo. Majo, muchas gracias. Ok, gracias, profe. Entonces, aquí tenemos también al coordinador del programa, Álvaro Anaya. Profe, ¿se encuentra con nosotros? Buenas tardes, María José. Cordial saludo a todos los que en este momento están conectados en este oportuno espacio. Profe, podemos colocar la cámara, es que siento que Sí, con no todo nos gusto. vemos. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Muy bien. Ahora sí. Bien. Bueno, en relación como venía el profesor Luis Fernando, que estamos hablando sobre las disciplinas, y él le dio una breve introducción sobre esas faltas graves y esas consecuencias que puede traer, ¿qué se considera una falta disciplinaria? Bueno, las faltas disciplinarias son consideradas los hechos u omisiones o también las acciones que realiza un estudiante y como tal contraríen la ley o contraríen los reglamentos internos de la institución, como por ejemplo el reglamento estudiantil o demás componentes o reglamentos que desde la alta dirección de la institución se hayan proyectado. En ese momento estamos hablando entonces de faltas disciplinarias. Ok. ¿Y cuáles son entonces esas faltas leves y esas faltas graves? Bueno, el reglamento, este capítulo está comprendido en nuestro reglamento estudiantil y está desarrollado entre los artículos 117 al artículo 126. Y como tal, nos hablan de las faltas leves, aquellas que en el artículo 119, si no puntualizo mal, perdón, en el mismo artículo 117 se contemplan como tal lo que son faltas leves y faltas graves, anunciando que las faltas leves son todas aquellas que no estén anunciadas como graves en ese mismo artículo 117. Y dentro de las faltas graves tenemos que se hace una explicación bastante exhaustiva para identificar cuáles son. Podríamos enumerar algunas: atentar contra la filosofía o principios de la institución, atentar contra cualquiera de los derechos humanos, obstaculizar o impedir la aplicación de reglamentos institucionales, cometer fraude en actividades evaluativas o la sustracción de cuestionario, que en muchas ocasiones los estudiantes no alcanzan a comprender cuál grave es su falta cuando incurren en la misma, como la que le acabo de puntualizar. Es a donde se hace la famosa copia, lo que el estudiante llama la copia. En tal sentido, esta está considerada como una falta grave y hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener presente de que nuestro reglamento o que el reglamento estudiantil está
o va de la mano como tal con aquel llamado que hace la Constitución Política del ciudadano ideal. En muchas ocasiones un estudiante que entra a la etapa universitaria debe comprender cuándo está actuando bien y cuándo lo está haciendo mal, y cuándo está contrariando una norma y cuándo no. Y además tiene la obligación de conocer cuál es el reglamento que rige para la institución en la cual se ha proyectado a sacar adelante una carrera profesional. Y esa obligación es la misma que lo sumerge en cuanto al cumplimiento de ella. Y en tal sentido deben de conocer estrictamente cuáles son estas faltas graves que si nos las anotamos una a una nos terminaríamos desgastando bastante tiempo. Sin embargo, hay que anotar que ahí se encuentran estrictamente establecidas en el artículo 117. Profe, y una vez identificadas esas faltas graves o leves, ¿cuáles serían esas medidas correctivas para cada una de ellas? Bueno, las medidas correctivas como tal ya las había anotado el profesor, mi compañero, mi colega, el doctor Luis Fernando, y para eso tenemos la amonestación, la suspensión, que esta hay que puntualizarla. Es importante dejar claro que esa suspensión puede ser hasta por 5 días. Hay que dejar claro cómo opera esa suspensión. Hasta por 5 días se podría suspender al estudiante. La primera sería amonestación, luego suspensión, la otra es la matrícula condicional y por último la suspensión de la matrícula, que es en dado caso donde se haya incurrido en una falta grave que dé lugar a esa suspensión de la matrícula. Y evidentemente podríamos tocar un ejemplo, aquel estudiante que por cualquier razón consume o comercializa sustancias psicoactivas. En este caso, además de que está contrariando la ley, está contrariando y respetando las políticas y reglamentos institucionales, y de hecho en este momento pasa a ser además un delito dependiendo cómo lo esté haciendo y en qué porcentaje lo está haciendo. Y ese es un tema de derecho penal que no nos corresponde abordar, pero la situación, dejarla completamente claro, ese panorama es interesante hacerlo, toda vez de que conozcan cuál es importante es respetar como tal estas conductas que están consideradas como faltas graves y no incurrir en ellas. Profe, ¿y cuáles serían esas circunstancias atenuantes de una sanción? Ok, tenemos circunstancias de agravación y tenemos circunstancias de atenuación. Cuando hablamos de que existen circunstancias de agravación, estamos diciendo de que esa conducta, ese hecho o esa omisión tiene como tal dentro de la misma un componente que agrava o que le da mayor importancia a la materialización de la falta. Y ahí estamos diciendo entonces que va a haber como tal que se va a agravar la sanción por concepto de esa falta en la que incurrió el estudiante. Y hablamos de atenuación cuando se disminuye la importancia de esa omisión o ese hecho o esa conducta materializada o incurrida por parte del estudiante. Se disminuye. ¿Y cuál sería? Ejemplo, atenuación. Cuando nos encontramos con un estudiante que nunca antes ha cometido una falta disciplinaria, nos encontramos con un estudiante que mantiene una conducta académica y además una respuesta académica a todos los procesos bastante oportuna, ahí estaríamos hablando de atenuación. Hablaríamos entonces de una circunstancia que agrava esa conducta, hecho u omisión cuando es repetitiva, cuando se ha dado ya previamente y aún así el estudiante vuelve a incurrir en la misma falta. Estamos diciendo que se agrava. Y allí, cuando nosotros hacemos ese análisis entre la atenuación y la agravación, entraríamos a determinar entonces cuál es la medida correctiva a la cual es merecedor ese estudiante que a través de su conducta, omisión o hecho terminó incurriendo en una falta. Perfecto, profe. Y por último, ¿cuál sería ese procedimiento para poder presentar un recurso de reposición? Muy bien. Para hablar del recurso de reposición tengo en primer lugar que hablar de cómo se surte todo el proceso. Y voy a tratar de ser lo más breve, pero que quede una idea bien clara sobre cómo se surte. Hay que tener presente que hay que identificar el momento exacto donde se está cometiendo la falta.
Ejemplo, si dentro de un aula de clase donde el docente es el director de ese proceso, él será entonces quien identifique cuál falta se llevó a cabo y que además ponga en conocimiento en primer lugar de la dirección del programa al cual él pertenece, entregando un informe donde discrimine cada una de las actitudes que ha reflejado el estudiante para incurrir en una falta o en lo que él considera que se incurrió en una falta, y ser entonces el director del programa quien evalúe si efectivamente esa acción, esa omisión o ese hecho en el cual incurrió el estudiante da lugar a que se establezca un proceso disciplinario. Si encuentra bases para eso, conforme a ese primer informe que le entregó el docente, entonces notificará al estudiante dentro de los 3 días siguientes. Ahora, una vez recibida esa notificación, se surte esa notificación, el estudiante dentro de los 3 días posteriores a esta será llamado para que ante Consejo de Facultad rinda las pruebas y ejerza su derecho de defensa, garantizando entonces el debido proceso que como todos, o que bueno, hay que tener completamente claro que es un principio constitucional al cual todos los ciudadanos colombianos tenemos derecho y ni más faltaba que en nuestro proceso disciplinario se omitiera. Entonces, acá él podrá hacer sus descargos, podrá entrar sus pruebas, podrá hacer sus contradicciones para que una vez ejercido ese derecho de defensa, el director del programa pueda entregar una resolución donde se establezca una decisión de la misma. Es allí, dentro de los 10 días posteriores a esos 3 días donde fue citado, que cuando el director entrega como tal una resolución. Y en esa resolución, una vez notificada la resolución, el estudiante tendrá 10 días para presentar el recurso de reposición. Ese recurso de reposición será resuelto por la misma persona o la persona que está en el cargo que entregó la resolución, en este caso el director del programa. Les decía que es importante analizar la situación o analizar dónde ocurre la situación como tal, el hecho o la omisión. ¿Por qué? Porque si se trata ya de un lugar donde no está el docente como director del proceso, sino que de pronto es en una práctica académica o en una cafetería, tenemos que analizar cómo buscaríamos como tal el acervo que permita establecer si se incurrió en una falta o no. Entonces vamos a ir anotando, dependiendo dónde ocurrieron los hechos, a identificar quién es la persona idónea para establecer entonces cómo se surtieron y ante quién va a pasar. Siempre será resuelta entonces por el director del programa, pero cuando se traten de que se llevaron a cabo estos hechos, omisiones o conductas contrarias a lo que la ley establece o lo que los reglamentos establecen, vamos a identificar, siempre va a estar dado por la dirección del programa al cual él pertenezca. Sin embargo, cuando se trata de las instalaciones de la institución, la rectoría como tal también tendrá que jugar un papel fundamental, porque si bien es la dirección del programa la que proyecta si se incurrió en una falta o no, la que sustenta, la que motiva, también es cierto que será resuelto desde la alta dirección. Perfecto, profe. Muchísimas gracias por su participación. No se vaya. Con mucho gusto, María José. Claro que sí. Bueno, chicos, a continuación tenemos a la coordinadora de admisiones, Helen Morales, que nos va a estar comentando acerca de los grados. Helen, buenas tardes. Hola María José, buenas tardes para todos. Yo creo que ese es Dani, perdón, Helen. Estamos las dos moderando el taller. Bueno. Dani y Majo estamos aquí. Ok. Bueno, Helen, quisiera comenzar contigo hablando acerca de ese procedimiento para poder realizar el proceso de grado. ¿Cómo sería ese procedimiento? Bueno, el proceso es súper sencillo. Básicamente consiste en conocer cuáles son las fechas que nosotros como institución socializamos en nuestro calendario académico y brindamos ese tipo de ceremonia. Tenemos 4 fechas durante el año, 2 ceremonias colectivas y 2 privadas. El procedimiento todo lo socializamos a través de nuestra página web. Como les decía, ahí se publica un cronograma de grados donde le indica al estudiante cuáles son los momentos que debe cumplir para postularse al proceso de grados, donde le va a indicar a qué tipo de ceremonia desea aplicar el estudiante,
qué tipo de ceremonia se está postulando, si es privada o si es colectiva. También le indica en qué tiempo el estudiante puede postularse, cuáles son las fechas límites por cada una de las dependencias que nosotros como institución debemos brindarle a los estudiantes. Le indica también cuál es la fecha límite de pago y se socializa por ese mismo medio y por las redes sociales el listado oficial de nuestros graduandos. Es un instructivo, la persona que ingresa a postularse diligencia todos sus datos personales, a qué programa se encuentra interesado pues en graduar, sea de pregrado o posgrados. Tenemos casos particulares para nuestra población que son programas por ciclos propedéuticos y muchas veces gradúan de técnico, tecnólogo o triple titulación en ese mismo momento. Deberán hacer tres postulaciones, el sistema se los va a permitir. Y adicional le va a solicitar esos documentos o requisitos con el cual deben adjuntar al portal de grados. ¿Y cuáles serían esos requisitos, Helen, para optar al proceso de grado? Bueno, básicamente los requisitos que la institución establece es haber aprobado y finalizado todas las asignaturas correspondientes a su plan de estudio, tener todas las notas reportadas en nuestro sistema académico SINU. El estudiante también deberá tener aprobado y finalizado todos los requisitos exigidos en su opción de grado. Puede ser un diplomado, práctica empresarial, proyecto de investigación, dependiendo de la opción de grado que haya optado el estudiante. Hay un caso puntual para los estudiantes de Derecho. Ellos deben tener dos requisitos, uno de naturaleza legal y otro académico. Para ellos se les solicita pues los mencionados anteriormente y en el caso del legal puede ser su judicatura o una monografía. También deben tener el resultado de sus pruebas Saber Pro. Ningún estudiante que quiera aplicar a grado puede tener en curso un periodo activo. Muchas veces están en periodos vacacionales o más que todo puntualmente para los casos de los estudiantes virtuales que manejan otro tipo de calendario y muchas veces pretenden pues aplicar al proceso. Estar a paz y salvo por todo concepto de las diferentes dependencias. Hago referencia al área de financiamiento, de biblioteca, bienestar institucional, facultad y sistemas de información. También tenemos una dependencia que se llama egresados, que en él pues se encuentran consignadas 3 encuestas que deben diligenciar cada uno de los postulados. Pues básicamente eso. Perfecto. Bueno, ¿y cuáles serían esas opciones de grado que tiene la universidad? Opciones de grados. Bueno, las opciones de grado es como resorte del programa, es quien se encarga de socializar, revisar, evaluar y verificar cuál es la oferta que pues, los estudiantes desean aplicar. Para el caso de los ciclos técnicos y tecnólogos, regularmente siempre se oferta lo que es diplomado. Para el ciclo técnico, el diplomado tiene una duración aproximadamente de 80 horas presenciales. Y para el caso de tecnólogos, su duración es de 100 horas. Y para los ciclos profesionales son 120 horas. También tenemos propuesta de idea de negocio, tenemos pasantía internacional. Para los casos de ciclos o programas terminales, monografía, proyecto de investigación, práctica empresarial o judicatura, creación de empresa o pasantía nacional e internacional. Perfecto. Bueno, Helen, y para finalizar, ¿cómo es ese paso o cómo se realiza ese acto de graduación? Bueno, dependiendo al tipo de ceremonia que la persona pues quiera postularse, regularmente, como les comentaba al inicio, tenemos 2 ceremonias, una privada y una colectiva. Por la colectiva se entiende o hace referencia que es un acto solemne que se realiza en cualquier pues, hotel o entidad que designe la institución. Los graduados, ellos pues deben lucir con toga, con birrete y durante la ceremonia con el fin de obtener pues su título satisfactoriamente. Para el caso de ceremonia privada o individual, bueno, regularmente la universidad no lo
toma así, más sin embargo le hace también un apto, pues un brindis a los estudiantes, y regularmente siempre lo hacemos acá en el auditorio de la institución, en vestido formal. Perfecto, Helen. Muchísimas gracias por tu espacio. Listo, con mucho gusto. Bueno, jóvenes, estimados estudiantes, si tienen un momento para realizar una pregunta, este es el espacio para realizarlas. Si tienen alguna duda en cuanto a las inexistencias, las inconsistencias, sanciones, grados, financiamiento. Buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto a estas pasantías, que nacional o internacional, ¿cómo se hacen? ¿Cuánto cuestan? ¿O cómo es el asunto para realizar? ¿Y en cuánto tiempo es el que se tiene que llevar, pues, para esto de la pasantía? Y es un requisito para la graduación, ¿es un requisito o es opcional? Bueno, son varias preguntas. Ellen, ¿puedes colaborar con esta pregunta? Hola, sí, María José. La pasantía nacional e internacional sí es un requisito, ya el estudiante decide si opta por ese título o si la facultad lo está ofertando. En cuanto a valores, son los valores pecuniarios que brinde la institución. Existe acá un departamento de internacionalización que él es encargado de brindarle pues al detalle cuáles son los requisitos, qué promedio debe cumplir ese estudiante y cómo es todo el proceso de desarrollo, dependiendo del ciclo al cual quiere graduarse el estudiante. Cuando es internacional, por decirlo así, ¿cuánto tiempo se demora este proceso? Y nacional también, pues, ¿cuánto tiempo se demora el proceso y cómo es? Hay que cumplir algunos, bueno, ya me dice algunos requisitos, pero en cuanto al tiempo que se toma, pues, para hacer este proceso, ¿cuánto es? Bueno, el tiempo, como te lo digo, eso es resorte del programa, es de acuerdo a la programación o la dinámica que ellos vayan a desarrollar, así será el tiempo de estadía, pues donde quieran dirigirse. Pero un tiempo establecido, o sea, desde acá, desde el área de admisiones, no lo manejamos porque eso lo designa como tal el programa. Ah, ok, muchísimas gracias. Muy amable. ¿Alguien más tiene otra Buenas tardes. Buenas tardes. Señorita María, ¿cómo está? Muy bien, me Mucho está gusto. hablando Yesí. Jessy Pieraíta, sí. Tengo una pregunta. Lo que pasa es de que yo me enviaron el volante de pago de parte de la universidad, pero me sale de que toca pagar el libro de Cambridge, que son 70.000 pesos, pero ya nosotros estamos en el módulo 6 de inglés y ya ahora en el séptimo semestre no vamos a ver inglés. Entonces quería saber por qué nos toca pagar esos 70.000 pesos de Cambridge. Bueno, esa información de pronto hubo un error en el sistema y debería de pronto comunicar al área de admisiones qué dificultades hubo al momento de realizar el volante y que te verifiquen esa información. Ah, Puedes bueno, muchas contactar a las gracias. personas directamente que se están atendiendo, que están haciendo atención al público, y puedes asistir acá a la universidad y al área de admisiones y puedes verificar esa información. ¿Bien? Bueno, muchas gracias. Listo, Jessy. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Quería hacer una pregunta. ¿Cómo puede uno como estudiante ejercer su derecho a la defensa al momento de ser acusado de plagio?
Bueno, yo creería que primeramente tú debes de acercarte de tu docente, con el cual él te ha comentado que has tenido dificultad en cuanto al plagio, y a ver en qué, o sea, cuáles fueron las medidas por las cuales él dice de que tú cometiste el plagio. Si no se llega a un acuerdo, te puedes dirigir a tu coordinador académico, que es el que debe hacer el consenso tanto con el docente como contigo, y así poder llegar a mediar. Y ellos te den una explicación del por qué él cree que es un plagio. ¿Bien? Listo. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? María José, me gustaría agregar algo a la respuesta de la última pregunta que hace la estudiante. Sí, claro. Muy bien. Allí habría que agregar también, cuando estamos hablando de plagio, el plagio como tal contempla la posibilidad de poder probar o determinar cuál es la fuente que estás utilizando y si la estás utilizando esa fuente correctamente para puntualizar una respuesta o un concepto. ¿A dónde voy? Que si alguien fue acusado de plagio, el docente ha de determinar por qué lo está haciendo. Entonces va a motivar esa afirmación teniendo claro que le va a decir, hombre, vea, acá usted cayó en plagio o incurrió en plagio toda vez de que esta información fue establecida por X autor. Y el estudiante podrá también, esto no significa de que no se puedan utilizar informaciones de otros autores porque sería imposible, corresponde entonces hacerlo correctamente. ¿Y cuál es correctamente? Hacer la respectiva cita. Particularmente yo como docente, siempre que utilizo un concepto de algún autor, siempre debajo hago la cita y corroboro de que ese concepto que estoy entregando dentro de una presentación de PowerPoint o cualquier tipo de presentación no corresponde a mi intelecto, sino que fue tomado de la posición de un autor en particular. Y de eso se trata. Entonces, el estudiante tiene que comprender que cuando cite a un autor debe corroborar de a quién le corresponde tal cita. Eso implicará a que no incurra en ese llamado de plagio. Y ahí lo podrá probar de esa manera. Si lo utilizó y lo afirmó, indicó quién es el autor, inmediatamente podrá contrarrestar ese llamado de plagio. Muchas gracias. Gracias, profe. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, de ser así, quiero decirles que muchísimas gracias a todas las personas por participar. Muchas gracias a los exponentes, como fue el profesor Luis Fernando Romero, a Darwin de la Hoz, a L. Morales, el profesor Álvaro Anaya, al señor Julio Mendoza, el director de prácticas, a Daniela, mi compañera, que llevamos ya 2 días realizando esta actividad, de todos ustedes por participar, si tienen alguna duda, aquí dimos el espacio para que ustedes pues cumplieran con ello. Y quería recordarles algo nuevamente. Estos espacios se dan a partir de la caracterización, de esas respuestas de la caracterización 2020-2021, en el cual ustedes daban respuestas tanto de buenas como malas, decían, bueno, tenemos estas dificultades, tenemos estas dudas como tal, y nosotros como institución queremos que ustedes crezcan como personas, crezcan como profesionales, y lo más importante era también presentarles a ustedes el reglamento estudiantil, que lo conocieran un poquito más a fondo, de pronto verlo dentro de la página institucional y leer cada uno de los artículos era como un poco tedioso. Entonces, para ustedes, colocarles caso, darles respuestas a sus interrogantes, era mucho más fácil. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, que tengan un feliz resto de día y de semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias a ustedes por participar. Muchas gracias. Gracias. Feliz tarde a todos. Feliz tarde.